lo que es el darwinismo social. Ya les voy a compartir una presentación que nos va a ayudar a conocer todo este tema que vamos a trabajar en este periodo. Entonces vamos a iniciar con lo que es el darwinismo social. El darwinismo social, primero nos van a mencionar a este señor Darwin. Darwin es un señor inglés, Charles Darwin, señor inglés. Este señor nos empieza a hablar de lo que son las leyes del progreso. También vamos a trabajar lo que son los movimientos obreros y la implicación de estos movimientos en el mundo capitalista y también en el surgimiento del socialismo y comunismo. Acá una breve reseña de quién fue el señor Darwin y la evolución de las especies. El señor Darwin siempre nos hablaba de la evolución de la especie, hasta dónde llegamos y cómo fue esta evolución. El siglo XIX fue un siglo de alto desarrollo para el reconocimiento de la evolución humana como tal, pero también el surgimiento de lo que era el capitalismo y lo que era el imperialismo. Aparece la palabra estados-nación. Recuerde que antes no se conocían estas palabras, sino que se denominaban simplemente poblaciones, pueblos, más no estados. Aparece la palabra nacionalismo como ese sentido de pertenencia y el estado y una nación. Para ser una nación tiene que tener un territorio, una población y un gobierno. A estos tres componentes ya dan lo que se le conoce como una nación. Y el nacionalismo es ese sentido de pertenencia hacia esa nación. Vamos a hablar de Thomas Malthus. Él dentro de sus planteamientos, hace un ensayo sobre el principio de la población. Él decía que la población crece mucho más rápido que la misma producción y que tenían que existir mecanismos que lo regularan. Aparece también Charles Robert Darwin. Este señor propone en sus grandes libros, él habla del evolucionismo, está fundamentado en el concepto de progreso y lo que es la selección natural como tal y el origen de la especie. La evolución, la lucha permanente de las especies, el origen de la especie y la selección natural. Él decía, los seres humanos son perfectos por selección natural. Entonces, él hace esta propuesta que a esto lo llamaron ellos como un reconocimiento científico porque era el estudio y la influencia de estos planteamientos de evolución biológica. Estos planteamientos de Darwin hablaban del desarrollo de la sociedad. Pero luego aparece un señor, Herbert Spencer, que este señor es el que empieza a legitimar toda esta teoría de Darwin. La teoría de Darwin, el señor Herbert Spencer la convierte en el darwinismo social. ¿Qué es el darwinismo social? Entonces, el darwinismo social es donde dice que a partir de la ley de la selección natural que planteaba Darwin, el ser humano o el grupo humano son los más aptos, son los que van a sobrevivir. Esto es lo que ellos llamaban el darwinismo social. Aparece con esto la palabra imperialismo. ¿Qué es el imperialismo? Es el dominio, es una doctrina, es una conducta y es un sistema donde el dominio de países dominantes, como en ese tiempo, siglo XIX, lo que era Inglaterra, lo que era Francia, lo que era España, lo que era Italia, y sobre los países más débiles. Estos países más débiles, ellos los llamaban que eran países que ellos protegían. Aparece la palabra proteccionismo, pero esto lo hacían a la fuerza con militares. Ese es el imperialismo. ¿Cómo impera, cómo domina una potencia sobre otra mucho más débil? Aparece también el colonialismo, es lo contrario, es estos países imperialistas cómo dominaron como sistema social, económico y también y político a países con menos capacidad o más débiles. Entonces hacía transformaciones en sus culturas. Eso es colonias. Entonces, imperios dominan colonias. Estas colonias estaban en muchos lugares del mundo que ya estaba descubierto hasta ese entonces, siglo XIX. Aquí en este mapa podemos observar
Ejemplo, todo lo que está de verde eran colonias de España, de la potencia de España, del imperio de España. Lo que era de rojo eran colonias de la potencia inglesa. Pero a medida que iban surgiendo los tiempos, esto se iba transformando. Por eso nosotros somos cambiantes constantemente, porque hay constante evolución. Con todo esto va apareciendo los movimientos obreros que ya los vimos cuando vimos lo de la Ilustración, lo de la Revolución Francesa, lo de la Revolución Industrial. El movimiento obrero, recuerden que aparece en 1830 y se parte a partir de tres estrategias, de una corriente radical donde la democratización del Estado decía que ayudaba a mejorar las condiciones de vida de los obreros. Había otra corriente sindical donde se permitían las huelgas y inicialmente esta corriente da origen a lo que se llamó la Primera Internacional. La Primera Internacional fue la primera organización de huelgas a nivel mundial que se dio. Esto también parte desde el ludismo, que era la destrucción de las máquinas. Los empleados de las fábricas empezaron a destruir las máquinas porque las veían como sus enemigas, porque por culpa de ellas habían sido desplazadas. Y la última corriente fue la corriente socialista, que se promulgaba la lucha obrera. Esto da pie para que empiece a surgir una nueva ideología llamada socialismo. ¿Qué es el socialismo? El socialismo como tal es una corriente política, económica, filosófica, liderada por el alemán Karl Marx y que junto con el señor Federico Engels, ellos escriben lo que se llamó el Manifiesto Comunista. Esta corriente se centraba en que no existiera la burguesía o se fuera derrocada, que no existiera las clases sociales, que no hubiera privatización y que todo lo que tenía se producía en el Estado era para el Estado mismo. Entonces, todo lo que tuviesen en ese tiempo era para el Estado. Esto, y quienes dominaban acá era el proletariado, o sea, la clase trabajadora. Con este socialismo empiezan a darse una serie de características y de luchas y algunos países pues optaron por esta corriente. Más adelante aparece lo que fue el comunismo. El comunismo es otra doctrina que superó al socialismo y en este comunismo se establece como una organización social centrada en la producción colectiva. Todo lo que se produjera era para todo el mundo, tampoco había propiedad privada ni clase social. Se existía la clase obrera y el gobierno era el encargado de regular todo el sistema económico, los beneficios y que fuera todo muy equitativo para la población. En contra de estas dos corrientes aparece el capitalismo, liderado por el señor Adam Smith. El capitalismo surge con la burguesía. Los burgueses empiezan a acumular cantidades de dinero, que esas cantidades de dinero dieron origen al capitalismo. El capitalismo también es un sistema económico, social, basado en la propiedad privada. Aquí sí es permitida la propiedad privada y la producción y los medios de producción. Cada uno puede tener la empresa que quiera tener y la puede regular, la puede manejar según su conveniencia. Y lo que hace el Estado es que trata de no intervenir mucho en esto. ¿Listo? Entonces miren las diferencias en las ideologías. Aquí hay un ejemplo de lo que una de las principales problemáticas del capitalismo es la plusvalía. La plusvalía es la producción. Vamos a hacer un producto, este producto lo dividimos, el señor capital pone 10 pesos, la señora abajo pone la fuerza de trabajo. Las dos, tanto el capital como la fuerza de trabajo, producen algo que van a vender en 18 pesos. Como hay 8 pesos de ganancia, esos 8 pesos le quedarían al señor que puso el capital y a la empleada no. Entonces, esto era lo que decían los socialistas y esta era una de las corrientes que ellos defendían en contra de los burgueses, pero a favor del trabajador. Siempre el socialista estaba a favor del trabajador. Luego, aquí en este mapa que vemos a nivel mundial, los países en la actualidad, ¿cuáles países son? Los que están con verde es porque tienen un sistema capitalista, lo que es rojo es
sistema socialista. Y cuando los vemos mezclados es porque tienen más de uno que del otro. Mire, por ejemplo, Canadá tiene más capitalismo, pero tiene algunas ideas también socialistas. Aquí también vemos otro mapa de estos países, de las posesiones en el nuevo orden mundial capitalista. Entra un nuevo tema que es el neocolonialismo, o sea, la conquista nuevo, las nuevas colonias, que esto se da a partir de 1900. ¿Cómo se da? ¿Cómo se reparte el mundo nuevamente entre potencias como era en Inglaterra, como era en Francia, y cómo hicieron la repartición? Este otro mapa nos muestra la descolonización, que a partir de 1945 ya muchos países que eran antes colonias empiezan un proceso de independencias. Aquí aparece lo que es Inglaterra y Francia, como ellos dos en su tiempo se repartían el mundo. Hoy, en el nuevo neocolonialismo, ya entran otras potencias en la repartición de este mundo, como son los Estados Unidos. Aquí vemos un mapa donde interviene la ONU diciendo de que hay algunos estados que tienen que conservar eh, su independencia y son países autónomos y son protegidos por la ONU. Con esto terminamos lo que es la diferencia entre el comunismo, socialismo, capitalismo y el movimiento obrero. Todo esto dentro de la temática del darwinismo social. Muchísimas gracias.